¿cómo se lleva a cabo realmente un proceso de reestructuración de un grupo? O sea, ¿qué decisiones debes tomar o valorar para finalmente de esas 6 marcas que erais acabar en estas 3 en concreto? Pues como te digo, en nuestro caso el proceso ha sido muy largo, ¿eh? O sea, es un proceso que empezamos a pensar poco después de la pandemia, ¿eh? O sea, en el 21 ya estábamos pensando y esto va a haber que meterle mano, con las dificultades que suponía ya haber lanzado en México, que habíamos lanzado, digamos, con toda la operación y a partir no del 21, pero sí del 22 vimos, oye, nuestro foco fuerte va a estar en branding y es donde podemos crecer, ¿no? También por las características del mercado mexicano, que es un mercado muy complicado, que luego me imagino que hablaremos de él y que hay una pelea importantísima. Y entonces esa reflexión y cómo ir juntando las piezas en todos los ámbitos que tienes a nivel de marca, a nivel que eso te lleva a organización interna, operaciones, estructuración de organigrama, revisión del offering, comunicación, presencia en el mercado. O sea, realmente cuando uno se pone a hacer este proceso, que nosotros que también hacemos branding, lo hacemos para terceros, requiere de una profundidad en las necesidades, ¿no? Yo recuerdo que me peleaba bastante con mi equipo en ese entonces, por la diferencia de visiones, ¿no? Porque había visiones muy distintas dentro del comité de dirección, ¿no? Y estuvimos haciendo, digamos, distintas matrices y distintas variables que pasaban desde una reagrupación en torno a una sola marca, encontrar una marca, incluso cambios de marca por país. O sea, digamos que hicimos un análisis muy detallado y los puntos de vista eran radicalmente distintos. En un rebranding, que es que al final lo que hemos hecho, ¿no? Más allá de la parte estética, ¿no? Eh, 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 lo más importante es la estrategia, es qué quieres conseguir con esto. Entonces, una de las opciones, por ejemplo, era tener la operación de branding dentro de la marca padre, o sea, digamos, como un servicio, pero esa, por ejemplo, la descartamos enseguida, ¿no? Porque las operaciones son muy distintas. El tipo de trabajo en comunicación y en branding, aunque parezca mentira, tienen un objetivo final parecido, pero tienen un proceso bastante distinto. El branding es más consultoría, pura y dura, que tienes que empezar con un diagnóstico, tienes que hacer un research. En comunicación hay veces que se hace o hay veces que te lo da el propio cliente para tú poder ejecutar las campañas, ¿no? En branding tienes que hacer tú ese trabajo más de consultoría, es un trabajo mucho más pausado, los propios ritmos, por ejemplo, que eso es algo que cuando iniciamos la operación eh, eh, nos costaba mucho también a nivel interno, ¿no? Los distintos ritmos, ¿no? En una agencia se vive de pitches, de concursos, de quedarte hasta las 10 de la noche, de no sé qué, de tal, y los consultores del branding van, ¿sabes? Son como ingenieros, ¿no? O sea, van, proceso. Entonces, ese propio ritmo y esa convivencia es muy complicado tenerla dentro de un mismo equipo, ¿no? Por eso también decidimos, oye, esto tiene que ser una unidad separada, con su propio P&L, con su propio... la comercialización es radicalmente distinta, se suelen tener pocos fees, puede que haya alguno, pero se suelen tener pocos fees, se vive más de proyectos, o sea, es un mundo distinto dentro de que todos nos dedicamos ¿no? a dar servicios de marketing, pero son muy distintos, ¿no? Entonces, en fin, pues, es un proceso que ha sido un dolor de cabeza, ¿eh? O sea, yo imagino, conforme lo estás contando, claro, es que empezabas a decir cosas y digo, es que es como montar 3 empresas de golpe desde la nada, ¿no? Prácticamente. Sí.
Ok. Y me has mencionado ahora que había como a veces incluso una visión distinta, ¿no? Que, por ejemplo, el resultado han sido como 3 marcas, pero que incluso se podría haber planteado decir, oye, pues vamos a tener una sola que lo agrupe absolutamente todo, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿qué variables pesaron para que finalmente hayan sido estas 3 marcas y no otras? O sea, no sé si es por facturación, por número de clientes que tenía cada una, la rentabilidad, potencial de desarrollo, reconocimiento de marca que ya tuvieran y por eso no queríais todo en una. Un poco varias cosas, reconocimiento de marca, o sea, sí sabíamos que queríamos apostar por Padre como nombre, sobre todo en agencia, enterrando nuestro querido September, que fue cuando empezamos, ¿no? El otro día me encontré con uno de mis primeros empleados y cuando había visto la nota, dije, oye, qué pena que ya no exista September. Digo, bueno, hombre, September pues En esencia está, ¿no? Dentro en del grupo. esencia seguirá estando y va a seguir estando, ¿eh? Aquí tenemos en la oficina de nuestro segundo cliente, que fue Bultaco, que era es una marca histórica de motos que lanzó un proyecto de moto eléctrica, etcétera, etcétera, y que fue un proyecto apasionante y tal. Aquí tenemos en la oficina una, una Bultaco Rico, que es el producto que sacaron, rotulada con el nombre de September, y esa va a estar aquí siempre. Qué O sea guay. que, bueno, no se va a ir del todo, ¿eh? Pero sí entendíamos que era la marca que había que apostar, ¿no? Al final es una cuestión un poco de eficiencias, ¿vale? Eh, que al final es como racionalmente en un proceso de rebranding tienes que trabajar y qué es lo que más me va a aportar. Uh-huh. O sea, si tuviéramos que resumir objetivos de todo este proceso de reestructuración, o sea, ya lo has mencionado varias veces, entiendo que uno claramente era la eficiencia, ya nos has dicho antes que empujar 6 marcas distintas, pues obviamente diluye mucho, ¿no?, el potencial que se puede tener. ¿Haya habido otros objetivos o básicamente ha sido pura eficiencia? Que entiendo que la eficiencia también es verdad que coge distintas patas, ¿no? Desde en ingresos, desde en equipo, procesos, etcétera. Sí, coge varias patas, aunque en realidad o sea, la mayor problemática al final con las ineficiencias es que pierdes, digamos, la eficacia que buscas, que al final es una rentabilidad. Entonces, la rentabilidad está en los procesos, en conseguir ser óptimo, ¿no? En parte, el tener esa estructura nos estaba haciendo perder mucha rentabilidad. Y ese proceso ahora, como está, con el plan que lleva detrás, que lleva un montón de cosas, obviamente, nos va a hacer más eficaces a la hora de generar la rentabilidad que buscamos, ¿no? Más allá de eso, bueno, entendemos que es una estructura más o menos lógica también para un crecimiento a otra velocidad también, ¿no? Porque la rentabilidad por sí sola no te vale, no es la única métrica válida, ¿no? Yo creo que hay que meterle la métrica del crecimiento, ¿no? O sea, una empresa que crece es una empresa sana. Uh-huh. Vale, o sea, vale, queda clara la parte de rentabilidad. Obviamente, como dices, al final cada empresa, por mucho que pertenezca al mismo grupo, siempre va a tener como unos costes fijos o operativos, ¿no? O de mínimos, que en este caso al reducirlo, pues obviamente se reducen. Y a nivel operativo y forma de funcionar, o sea, más allá de que en lugar de 6 somos 3 ahora, ¿han habido cambios muy específicos en cada una de las nuevas divisiones? ¿Habéis aprovechado para a lo mejor, no sé, eso, a nivel operativo, cómo os organizáis, cómo funcionáis con respecto a cómo lo veníais haciendo anteriormente? Sí, básicamente no ha habido grandes cambios porque ya estábamos funcionando de manera interna ya bastante integrados. O sea, aunque estábamos con varias marcas, pero realmente la propia operativa desde hacía ya un par de años estaba Consolidada, ¿no? bastante alineada. O sea, es una cuestión un poco de ponerle la marca detrás, ¿no? Pero a nivel de departamento prácticamente ya estaba muy ajustada. O sea, no ha habido que hacer grandes cambios a nivel de organización. O sea, sí que ha habido Eso. que trabajar mucho a nivel interno con la cultura, explicar cómo vamos a funcionar, cómo se traslada al mercado, pero bueno, realmente eso
te diría que todo el proceso es casi un poco lo más fácil, ¿no? Entre otras cosas, porque todo lo que sea simplificar a la gente le parece siempre bien, ¿sabes? En el lío de marcas.